Vamos a ver una serie de ejemplos de movimiento uniformemente acelerado a partir de las fórmulas que ya observamos en la sesión anterior. El primero nos dice un robot se mueve inicialmente a 2.20 metros sobre segundo por un pasillo en una terminal espacial. Después acelera hasta una rapidez de 4.80 metros sobre segundo en un tiempo de 20 segundos. Determinar el tamaño o la magnitud de su aceleración media a lo largo de la trayectoria recorrida. Entonces es bien importante definir que nos están pidiendo aquí la aceleración media. O bien podríamos reducir este término a la aceleración promedio, como tal ya lo habíamos visto. La aceleración promedio como tal era AX_prom y la definimos a partir de en términos de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Sin embargo, voy a ponerle aquí solamente un tiempo t porque nos están dando el tiempo o este intervalo de tiempo en el cual hizo este cambio en su velocidad o también un cambio en su rapidez. Recuerden que esto se obtiene a partir de el reconocimiento de las gráficas de aceleración y velocidad, respectivamente, sabiendo que el cambio de velocidad, es decir, la aceleración, está dada por el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. Entonces, esta fórmula ya la teníamos descrita en la tabla que les pasé y podemos definirlo en términos de los datos que ya tenemos. Es decir, nuestra velocidad final va a ser la rapidez final. Si bien aquí es bien importante reconocer, obviamente, la diferencia entre rapidez y velocidad, pero nos está diciendo que el robot se mueve a través de un pasillo, es decir, tiene una trayectoria rectilínea. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos, no sé, el robot, aquí está el robot, este se mueve en una cierta velocidad y después de un cierto tiempo, que son los 0.20 segundos, pues este robot va a tener una velocidad distinta, obviamente. Ya después aquí va a tener una velocidad más grande de acuerdo a lo que nos dice, ¿no? Va de 2.20 metros sobre segundo dictado por esta flecha a 4.80 metros sobre segundo dictado por esta otra flecha, es decir, va más rápido. Bien, entonces vamos a poner los valores en nuestra ecuación de aceleración promedio o aceleración media y nos dicen velocidad final, que es igual a 4.80 metros sobre segundo con un valor de velocidad menos 2.20 metros sobre segundo entre el cambio en el tiempo, que son 0.20 segundos. 0.20 segundos. Entonces vamos a realizar esta operación de la siguiente forma, como lo dice bien la ecuación. Pues es 4.80 menos 2.20 esto es igual a 2.6 o tomando en cuenta las cifras significativas, en este caso son 3 cifras significativas, 2.60 y esto lo dividimos entre 0.20 segundos. 0.20 segundos y esto nos da un valor de 13. Ok, de acuerdo a el análisis dimensional, o más bien a lo que esperaríamos, en este caso serían metros sobre segundo cuadrado en principio, pero el análisis dimensional nos dice que tenemos metros sobre segundo menos metros sobre segundo, siguen siendo metros sobre segundo y abajo tenemos la cantidad de segundos. De acuerdo a escribir este sándwich, vamos a multiplicar el denominador de arriba por el numerador de abajo y el numerador de arriba por el denominador de abajo. Entonces, como a mí me gusta decirlo, pan con pan, jamón con jamón, y nos queda metros por 1, siguen siendo metros, aquí están, y segundos por segundo son segundos al cuadrado.
De esta forma, dimensionalmente sabemos que esta ecuación es totalmente correcta y nos quedamos con el valor de 13 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de aceleración. Vamos por el segundo y nos dice que un automóvil viaja a 20 metros sobre segundo cuando el conductor pisa los frenos y se detiene en una línea recta en 4.2 segundos. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración media? Bien, entonces nos piden de nuevo conocer la magnitud de esta aceleración media, tomando en cuenta que esto es aceleración promedio. Entonces aceleración promedio, de nuevo vamos a expresarla a través de velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo transcurrido. Ok, entonces vamos a sustituir los valores. En principio, aquí falta una diagonal para rescatar el dato. Entonces nos dice que viaja 20 metros sobre segundo, pisa los frenos y se detiene. La velocidad final, entonces, después de este tiempo, significa que será de 0 al detenerse. Entonces vamos a ponerle 0 metros sobre segundo menos la velocidad inicial dada, que es positiva, entonces son 20 metros sobre segundo entre el intervalo de tiempo, 4.2 segundos. 4.2 segundos. Ok, entonces en este caso serían 20 entre 4.2. 20 entre 4.2 es igual a 4.76. 4.76. Ok, algo bien importante aquí. Aquí tenemos 0 menos 20. Esto nos entregaría menos 20 en principio. Menos 20 entre 4.2 son menos 4.76 metros sobre segundo al cuadrado. Esto significará que nuestra aceleración es negativa. ¿Qué significa esto? Pues obviamente lo que está sucediendo. El automóvil de ir de una cierta velocidad, como en este caso 20 metros sobre segundo, aquí va el automóvil a 20 metros sobre segundo, después de un intervalo de tiempo, pues este se detuvo, ¿no? Entonces es justamente lo que pasó, el cambio en la velocidad, en este caso la velocidad final fue igual a 0, la velocidad se redujo, por eso es que la aceleración resultó ser negativa. Sin embargo, algo bien importante es que nos dicen que encontremos la magnitud de su aceleración media. La magnitud como tal, pues es simplemente el valor absoluto de esta aceleración promedio. Es decir, el valor sin su negativo o siempre positivo. Es el tamaño del vector aceleración. Si lo consideramos de esta forma, entonces simplemente sería 4.76 metros sobre segundo al cuadrado. A esto se refiere cuando nos piden encontrar la magnitud, es decir, es una cantidad escalar, solamente un número. ¿De cuánto fue su aceleración últimamente? Pues bueno, redujo o aumentó su velocidad por una razón de 4.76 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué dirección? No importa. Pero esa fue su aceleración o la magnitud de esta aceleración. Bueno, el siguiente nos dice que un objeto parte del reposo con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado a lo largo de una línea recta. Nos piden encontrar la rapidez después de 5 segundos, la rapidez media para el intervalo de 5 segundos, es decir, de 0 a 5, y la distancia total recorrida en los 5 segundos. Bien. Como ya tenemos la ecuación de la aceleración promedio, tal cual habíamos dicho que la velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo nos va a dar este valor. Pero también ya habíamos visto cómo obtener el valor de velocidad final a partir de la aceleración. Si por ejemplo estamos considerando que tiene una aceleración constante, y esto es bien importante, entonces la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea. En este aceleración instantánea pues es igual a este valor, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre el instante de tiempo. Bueno, entonces vamos a despejar para velocidad final. En este caso tendría velocidad final que es igual a la aceleración por el tiempo
más velocidad inicial, o como, déjenme lo escribo como naturalmente se hace, es decir, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es exactamente lo mismo, aceleración por tiempo. Ok, entonces tenemos la aceleración, que es 8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dice que parte del reposo, vamos a entenderlo como que la velocidad inicial es 0 y el tiempo transcurrido después de los 5 segundos. Entonces vamos a encontrar ese valor a partir de esos datos, sabiendo que la aceleración en X pues es igual a 5 segundos. Perdón, aceleración en X es 8.0 metros sobre segundo cuadrado. 8.0 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo transcurrido fue de 5 segundos. 5 segundos. Y la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Ok, vamos a continuar de este lado, sabiendo que velocidad final entonces va a ser igual a velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, más la aceleración, 8 metros sobre segundo al cuadrado, 8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, es decir, 5 segundos. 5 segundos. Bien, entonces aquí sabemos precisamente que 8 por 5 nos va a dar el valor de 40 y tenemos la velocidad final de 40 metros sobre segundo. Lo que dimensionalmente nos dicta es que estamos multiplicando segundos entre segundos al cuadrado, se nos va el cuadrado de acá y se nos van estos y nos quedamos con metros sobre segundo. Ok, entonces este es el valor de velocidad. ¿Cómo interpretamos la rapidez? Pues simplemente el valor absoluto de este valor. Entonces en este caso es exactamente igual, la rapidez es 40 metros sobre segundo y la velocidad es 40 metros sobre segundo en dirección X o en este caso, o en dirección positiva. Recuerden que los vectores tienen una dirección mientras los valores escalares no. Bien, en el inciso B nos piden encontrar la rapidez media para el intervalo de 5 segundos. Es decir, encontrar cuál es el valor de esta rapidez promedio a través de un intervalo de 5 segundos. ¿Cómo encontramos la rapidez promedio? Bueno, la rapidez promedio pues es igual al valor medio de la rapidez inicial y la rapidez final entre 2, es decir, velocidad inicial más velocidad final entre 2, sabiendo que la aceleración es constante. Esta ecuación solamente es válida en ese caso. Entonces, velocidad inicial más velocidad final entre 2, esto significará que es 0 metros sobre segundo, 0 metros sobre segundo más 40 metros sobre segundo entre 2. 0 más 40 son 40, entre 2 son 20. 20 metros sobre segundo nos va a estar diciendo que es la velocidad para el promedio de este intervalo de tiempo en los 5 segundos. Después de todo, esta velocidad final la obtuvimos a través de el tiempo que se tuvo al final de los 5 segundos. Y bien, como inciso C nos pide encontrar la distancia total recorrida en los 5 segundos. Tenemos una ecuación para ello, les decía que es una de las ecuaciones más importantes, al menos en esta parte del curso, que es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos el valor de posición inicial, tal vez no, pero por conveniencia lo vamos a poner como 0, porque vamos a suponer que el objeto que parte del reposo parte también de un punto de referencia 0.
Es decir, si nosotros tenemos aquí nuestro eje X y medimos, bueno, a partir de aquí mi punto va a ser el 0 y a partir de aquí lo que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, pues yo lo voy a medir en términos de este valor de X. Significará que, bueno, habré recorrido esta distancia que yo denoté aquí por esta flecha y es justamente lo que voy a encontrar como el valor de posición final. Bien, entonces este valor de posición va a ser 0, la velocidad inicial sabemos que también es 0 porque parte del reposo, es decir, estos dos términos se me van a hacer 0 y la aceleración está dada por 8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Qué tiempo? Pues los 5 segundos. Entonces, posición final va a ser igual a aceleración por el tiempo al cuadrado. Perdón, aquí es un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, de acuerdo a la ecuación que ya habíamos planteado. Entonces, esto va a ser igual a un medio de la aceleración, que es 8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 5 segundos, 5 segundos también al cuadrado. Y bueno, aquí puedo hacerlo así sencillo. Serían 8 entre 2 son 4 y 5 al cuadrado son 5 por 5, 25. Es decir, 4 por 25. 4 por 25 me da un valor de 100. La posición final es entonces XF igual a 100 metros.